Buenas tardes a todas las personas que nos hemos congregado aquí hoy y también quiero dar un abrazo especial a aquellas que nos van a ver nos estén viendo a través de internet o nos van a ver de forma diferida, ¿no? Y especialmente acoger a aquellos que nos ven desde fuera, desde Francia, Bélgica, Rusia o México. Bienvenidos. Antes de introducir el contenido de esta conferencia, quiero presentaros tanto a Abel del Rey y Tudela, ya le conocéis, la mayoría de vosotros, y agradecerle el trabajo que, como miembro de la Asociación Más Planeta, de gestionar que Antonio estuviera aquí por segunda vez, porque hemos estado viendo, ¿no? Yo no me acordaba exactamente, pero son 6 años. En el año 2006, Antonio nos presentó un libro titulado Tierra de Nadie, cómo pensar en la sociedad global, ¿no? Yo creo que el tema que nos trae es nuclear, ¿no? En muchos de sus escritos, Antonio se ha dedicado a explorar las relaciones que tiene la población con la democracia y a analizar la política como espectáculo que vivimos en nuestros días. Y con esto de la Dana creo que somos todos bien conscientes, ¿no? Y la necesidad de renovar los discursos filosóficos, sociales, para que estén en consonancia con la globalización a la que estamos inmersos hace décadas. Sin embargo, esta tarde ha venido Tudela a hablarnos de una de las encrucijadas más importantes que tenemos en este momento, que es la crisis del cambio climático y la crisis ecológica que estos días estamos notando especialmente. Hoy llevamos un par de semanas notándolo a partir de la primera Dana, que hoy estamos sufriendo la segunda Dana. Algo que Fernando Valladares, ya aquí, el investigador del CSIC, nos explicaba, era la preocupación, la situación de cambio climático y qué iba a pasar, y cómo él veía las posibilidades de solucionar el tema. No sé si conoces a Fernando Valladares, sí, me imagino que lo conocerás bien. Pues estuvo aquí sentado también explicando esto hace poco. Antonio hace hincapié en que, por un lado, nos enfrentamos al crecimiento exorbitado del consumo, algo que decía él también, de combustibles fósiles especialmente, que ha llevado a incrementar hasta límites casi intolerables las desigualdades entre los países norte-sur. También alerta de que este modelo de sociedad de consumo provoca que hayamos sobrepasado ya 6 de los 9 límites planetarios que hacen posible la habitabilidad de la Tierra, según afirmó un estudio publicado en Science Advanced. Estos son cambio climático, pérdida de biodiversidad, deforestación, uso de productos químicos sintéticos, agotamiento de agua dulce y empleo de nitrógeno. Como sabéis, fueron definidos en el año 2009 por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que también identificó los umbrales que no deberíamos sobrepasar para mantener la estabilidad de la Tierra. De esos 9 límites, aún nos quedan 3 que sobrepasar, aunque quizá deberíamos decir que todavía no lo hemos hecho, pero que vamos en camino. Son la destrucción de la capa de ozono, la acidificación de los océanos y los aerosoles atmosféricos. Otro aspecto que también destaca Antonio es el auge de la ultraderecha neoliberal, que a su juicio, bueno, lo hablamos Abel y yo ahora, que a su juicio está causando un gran retroceso civilizatorio. En este ámbito también saca a relucir su negacionismo o el supremacismo que defienden, además de que considera que estos movimientos constituyen un ataque frontal contra todas las conquistas nacidas a lo largo del tiempo de la Ilustración, desde la Ilustración y de las primeras revoluciones modernas, y que las democracias occidentales actuales pues más o menos hemos mantenido, ¿no? Él habla de algo que yo creo que muchos estamos necesitando, ¿no? Una revolución cultural. Estamos en un momento de cambio, no sé si de fin de una civilización, un cambio claro de potencias, una potencia que va poco a poco disminuyendo, que sigue estando muy arriba, otra que va emergiendo, Asia emerge, América va bajando poco a poco. Y bueno, pues yo creo que es momento de preguntar a los filósofos cómo ven las cosas y que nos ilustréis de qué podemos hacer en una situación que yo creo que a todos nos tiene preocupados, por lo menos a mí me tiene, y creo que, por ejemplo, a tu hermano también, porque he hablado con él un poco de esto, ¿no? Nada más, pues cedo la palabra a Abel del Rey. De nuevo, gracias por haber gestionado que Antonio vuelva a estar aquí, y adelante.
Dale al botón. Pues nada, muchas gracias, Luis. Gracias por cedernos este espacio y por cedernos este foro, no solamente este lugar, sino esta posibilidad de comunicarnos, no solamente con la gente que está en Tudela, sino con toda la gente que nos escucha hoy en otros lugares y que nos escuchará en otro momento, porque gracias a esto también se puede ver en diferido y seguramente esta charla no se quedará aquí, sino que tendrá más repercusión. Desde Más Planeta presentamos este último acto de 2024 y antes de nada, desde nuestra asociación nos gustaría pues, comenzar transmitiendo nuestra solidaridad con la gente que lo está pasando mal en Valencia, ¿no? que ha sufrido esa catástrofe que va muy al hilo de lo que desde Más Planeta llevamos trabajando en nuestra cortísima historia, ¿no? pero que evidencia la preocupación por algo que está pasando, pero que desde nuestro enfoque es buscar algo que se pueda hacer, ¿no? Pues eso, solidarizarnos con la gente que en Valencia, Albacete, lo ha pasado muy mal, la gente que lo está pasando hoy mal en Málaga y los que lo están pasando mal por las circunstancias de ahora, pero no quedarnos solamente en lo que el cambio climático tiene de forma directa, sino también con todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de conflicto bélico, y que también lo están pasando muy mal y que en muchos casos también tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. En este primer año pues hemos tenido un montón de actividades. Hemos hecho muchas reflexiones, nacimos en 2023, pero no hemos dejado de intentar hacer cosas. Nuestra asociación ha nacido con voluntad de ser transversal a toda Navarra. Entonces hemos hecho actividades en Pamplona, en Tafalla y aquí en Tudela. Hemos invitado a personas que desde nuestro punto de vista tienen mucho que aportar y sobre todo una forma de enfocar el problema de la crisis climática desde una óptica posibilista, como pueden ser Emilio Santiago, Aitor Sánchez, Pedro Fresco, José Luis Rodríguez, Laura Vergara, Daniel Pérez, Joan Herrera y, en este caso, Antonio Campillo, ¿vale? Además, ellos han estado en algunos casos, ya digo, pues no solamente en Tudela, sino que han estado también en Pamplona, han estado en Tafalla, lo cual agradecemos y esperamos que la gente que los haya escuchado pues les haya parecido interesante. Hemos tratado temas de todo tipo: ecología política, nutrición sostenible y saludable, transición energética y ahora conexión entre filosofía y ecología. Solo en este último mes han acaecido sucesos de gran repercusión social y económica y ambiental también, como la Dana, conflictos bélicos, como ya he dicho, pero también otros de geopolítica, como la victoria en Estados Unidos de Donald Trump y las inminentes elecciones alemanas que, a mí por lo menos, pues me hacen estar en una situación de mucha alerta, ¿no? Esto requiere compartir reflexiones con personas de gran bagaje académico, técnico, científico y democrático, porque si algo se está atacando hoy por hoy es la ciencia y la democracia. Pues desde nuestra asociación lo que queremos es defender eso e intentar que con las razones y con los datos podamos mejorar nuestro planeta. Paso a presentar a Antonio Campillo, que es el que me faltaba de los Campillo, ya. Yo tengo un idilio con los Campillo, que yo no sé qué tiene Santomera, pero de verdad es una gozada poder compartir con él no solamente desde la admiración, sino desde el cariño que a vuestra familia tengo, ¿no? Y ya entrando en lo que realmente, por lo que estás aquí, es un importante filósofo en España, sociólogo, escritor y articulista. Ha sido catedrático de Filosofía y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, presidente de la Red Española de Filosofía, promotor de la Red Iberoamericana de Filosofía, bueno, muchas cosas, muchas, ¿no? Sobre todo ha publicado, es colaborador honorario de la Universidad de Murcia y está integrado en la Red de Humanidades Ecológicas. Ha publicado una quincena de libros, más de 100 artículos y capítulos de libro y destacables, pues, 2015, Tierra de Nadie, Cómo pensar en la sociedad global, en mayo de 2018, Mundo, Nosotros, Yo, ensayos cosmopoliéticos, en 2019, Un lugar en el mundo, y su último libro, en 2023, Grecia y nosotros. Antonio es conocido por su enfoque reflexivo sobre la existencia humana, la ética y las preocupaciones contemporáneas. Vamos, un lujo para cerrar estas
jornadas o este año de jornadas ecosociales que hemos querido poner encima de la mesa desde Más Planeta para buscar soluciones, buscar alternativas a este mundo de una forma ética y de una forma democrática y científica. Así que os dejo con Antonio Campillo. Yo me voy a sentar ahí abajo para escucharte mucho mejor, dejarte todo el protagonismo y a ver qué nos cuentas, Antonio, porque tenemos muchas dudas y seguro que nos viene muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde un poco desapacible de otoño. Gracias a Más Planeta por invitarme a este acto y a Abel por la presentación. Gracias a Luis como director de la UNED por acogerme de nuevo en esta casa. Yo soy universitario y me siento en casa aquí en la UNED. Y bueno, voy a intentar contaros una historia, espero que os interese. He preparado una presentación para ir acompañando mis palabras con algunas imágenes y algunos textos, con este título: Necesitamos una nueva ilustración ecológica. Este es el guión que voy a seguir. Primero, una explicación de por qué abordar esta cuestión, la necesidad de repensar la modernidad desde la época del Antropoceno, que es la época en la que ya estamos, y una caracterización de lo que fue la Ilustración moderna en los siglos XVII y XVIII, es decir, de la que viene todas las grandes instituciones, toda la civilización moderna, cómo eso comienza a quebrarse, a problematizarse a partir de 1945 y por qué necesitamos hoy, o cuáles serían las bases hoy para una nueva ilustración ecológica y cosmopolita. Este es un poco el esquema o el guión que voy a seguir. Y voy a empezar por la primera cuestión. Lo ha comentado Luis al principio, es decir, vivimos en una situación en la que, por un lado, se acumulan las crisis, es lo que se llama la policrisis ecosocial, por supuesto, la crisis ecológica, la extralimitación, sobrepasamiento de los límites planetarios. Los límites planetarios son simplemente las condiciones del planeta Tierra que han hecho posible la vida humana hasta ahora. Planetarios. Hay un grupo de científicos de la Universidad de Estocolmo donde empezaron, pero bueno, que van haciendo un seguimiento, diga, ¿qué está pasando con esos límites planetarios? Y efectivamente se está produciendo aceleradamente un sobrepasamiento. Llevamos por 6 y muy probablemente el siguiente sea el de la acidificación de los océanos, etc. Bien. El cambio climático, evidentemente, es uno de ellos, la pérdida de especies vivientes. Hace poco salió un informe. En los últimos 50 años se ha perdido el 73% de las poblaciones de fauna silvestre, ¿no? Es decir, lo que se llama la sexta extinción. En fin, este es uno de los fenómenos. El segundo, que está estrechamente relacionado con este, es la gran desigualdad social entre el norte y el sur global. Esto que vemos todos los días, ¿no? De que una minoría de grandes fortunas acumulan la mayor parte de la riqueza mundial y que hay miles de millones de personas que apenas cubren sus necesidades básicas, ¿no? Está estrechamente unido. ¿Por qué? Porque, digamos, los países ricos del hemisferio norte, tenemos nosotros, mantenemos nuestro modo de vida imperial. Hay un libro magnífico de 2 autores alemanes que se llama así. Mantenemos nuestro modo de vida imperial externalizando los costes sociales y ambientales de nuestro modo de vida a los países del sur. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el proceso de extralimitación ecológica y las grandes desigualdades globales, ¿no? El tercer elemento, bueno, la nueva Guerra Fría en la que hemos entrado. Creíamos que la Guerra Fría había terminado en 1991, cuando desaparece la Unión Soviética y todo el bloque comunista, pero se está reconstruyendo un nuevo desorden mundial, una nueva confrontación geopolítica entre 2 grandes superpotencias, Estados Unidos y China, con su bloque respectivo, ¿no?
el caso de Estados Unidos, por lo que se llama el bloque atlántico, y en el caso de China, los BRICS, que, como sabéis, están creciendo y que agrupan fundamentalmente a países del Oriente Asiático y del Sur. Y eso, además, es el caldo de cultivo para nuevas guerras. Hay 56 guerras activas ahora. Nos fijamos sobre todo en Ucrania y en Israel, ¿no? Pero hay muchas otras, en Yemen, en Etiopía, en Congo, etc. Bien. Y además está reactivando la amenaza nuclear. El informe del SIPRI, que es el principal instituto de investigación para la paz de Estocolmo, se está produciendo un rearme no solo de armas convencionales, sino de armas nucleares. Y la cuarta gran crisis que está asociada a estas tres, las migraciones internacionales. Los migrantes, en general, las poblaciones que se desplazan, desplazadas por muy diversos tipos, por muy diversos motivos, pero fundamentalmente por estos tres que he dicho. Las catástrofes naturales ligadas al cambio climático, que son la principal causa de movilidad en el mundo hoy. Las guerras, la violencia armada, los conflictos, las dictaduras y las desigualdades, ¿no? La pobreza, la necesidad, digamos, de buscar una seguridad, una vida mejor, etc. Eso está provocando todo tipo de movimientos de población. Pensad solamente en el tema de los refugiados. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial había 60 millones. Hoy hay 120 millones. Solo de desplazados y refugiados por conflictos armados, es decir, lo que se llama los desplazados forzados, porque se supone que los migrantes no son forzados, que migran libremente por capricho, ¿no? Cuando las catástrofes naturales, fijaos, solamente las catástrofes naturales, el caso aquí de Valencia que ha comentado Abel, ¿no? Se han duplicado entre 1980 y 2000. Bueno, hay una oficina de la ONU que mide año tras año todos los tipos de catástrofes, cuántas se han producido, cuántas víctimas ha habido, en fin, todo esto está muy monitorizado, ¿no? Bien, pues en los primeros 20 años del siglo XXI se han duplicado las catástrofes naturales con respecto a los 20 años anteriores. Estamos asistiendo a un incremento brutal de la frecuencia y la intensidad de las catástrofes. Lo que ha ocurrido en Valencia es algo perfectamente previsto, anunciado. Bueno, yo publiqué hace unos días un artículo que se llamaba así, ¿no? Crónica de una catástrofe anunciada. Y esto es el principal motivo de desplazar. Millones de personas se desplazan cada año por las catástrofes naturales, entre comillas, claro. 90 y tantos % de ellas están provocadas por el cambio climático. Bien, pues esto por un lado, ¿no? Esta policrisis global. Y como respuesta ante esos grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, que ponen en juego el porvenir de la humanidad, estamos asistiendo a un retroceso civilizatorio. Estamos asistiendo a un proceso de involución no solo de las democracias, sino de todos los valores y de todas las conquistas sociales e intelectuales que hemos heredado de la Ilustración. Fijaos, hay un instituto de investigación en la Universidad de Gothenburg, en Suecia, que se llama Instituto Variedades de Democracia. Es el centro más importante que se dedica a estudiar los sistemas políticos de todo el mundo, la evolución de los regímenes políticos de todo el mundo. Cada año publica un informe. Hoy tenéis informes sobre cualquier cosa. Hoy hay unos informes magníficos sobre cuál es la situación del mundo en términos políticos. Bueno, pues llevan ya varios años diciendo, señores, se está produciendo una autocratización del mundo. Hay cada vez más regímenes autocráticos, cada vez más regímenes democráticos. Esto está ocurriendo incluso en las democracias formales de más o menos larga tradición, como Estados Unidos o como Israel. En el último informe, Israel ha salido de las democracias. Ya no la consideran una democracia. No lo hacen al tuntún, es decir, utilizan un montón de indicadores, en fin. Es decir, estamos ante unos retos existenciales enormes, sin precedentes en la historia, y ante ellos estamos con una reacción
que no solamente niega esos retos, sino que los está agravando. Bueno, es lo que se llama el ascenso de los partidos de ultraderecha o neofascistas o neopopulistas, en fin, yo no tengo ningún empacho de llamarlos neofascistas, entre otras cosas porque ellos mismos reivindican su herencia. En España, Vox reivindica la herencia del franquismo, en Alemania, bueno, en Austria, el Partido de la Libertad de Austria, el partido más votado en septiembre, fue fundado por un nazi, por un miembro de las SS, es decir, bueno, fijaos, Elon Musk, el que va a ser el brazo derecho de Trump, publicó hace unos días un tuit que yo, por favor, os pido que lo leáis. Diciendo literalmente que tienen que gobernar los machos alfa con alta testosterona. Que las mujeres y los hombres con baja testosterona no están capacitados para gobernar, para procesar información. Entonces necesitamos una república que, bueno, sí, democrática, pero democracia solo para los que tienen capacidad de ser libres, los machos. Esto lo ha dicho Elon Musk hace unos días. Este va a ser el asesor o ministro, o no sé qué cargo le van a dar, del gobierno de Estados Unidos. Uno de los hombres más ricos del mundo. Este es el problema del que yo parto. Para mí, lo que ha ocurrido en Valencia es un ejemplo de libro de cómo un gobierno negacionista se enfrenta a una catástrofe como las inundaciones que ha ocurrido. Sabéis, Mazón, nada más llegar al gobierno de Valencia, suprimió la unidad valenciana de emergencias porque no hacía falta, ¿no? Era innecesaria. Las alarmas de la EMET no merecían. Bueno, ha reprochado a la Universidad de Valencia el haber cerrado. Reprochó a la Universidad de Valencia haber cerrado porque no había que hacer demasiado caso a la EMET. Y luego, por supuesto, su jefe, Feijóo, criticando a la EMET. Bueno, esto es lo que se llama matar al mensajero, que es un rasgo característico de la ultraderecha. Es decir, matar al mensajero, la EMET, la Confederación Geográfica, la ciencia, es decir, todos aquellos que hablan de los hechos del mundo, hay que atacarlos. ¿Por qué? Porque se trata de negar los hechos del mundo. Negar la ciencia, negar el conocimiento. Es decir, es un movimiento directamente anti-ilustrado. No solo antidemocrático, machista, xenófobo, etc., sino básicamente anti-ilustrado. Claro, las democracias occidentales se han sostenido sobre el principio de la educación, del conocimiento, de la universidad, de la ciencia, es decir, de que una democracia madura tiene que basarse en ciudadanos formados, ciudadanos con capacidad de juicio, con capacidad de pensamiento. Por eso, precisamente, yo creo que necesitamos, para, digamos, deshacer este nudo gordiano, es decir, para hacer frente, por un lado, a estos grandes retos de la policrisis y, por otro lado, responder a este retroceso civilizatorio, necesitamos una nueva ilustración a la altura del siglo XXI, claro, no del siglo XVIII, es decir, una ilustración que no sea eurocéntrica, que sea cosmopolita y que haga frente a los grandes retos ecosociales. Esta es la propuesta y esto es lo que voy a intentar desarrollar. Bien, para intentar argumentar esta propuesta, primero lo que voy a hacer es intentar caracterizar, bueno, cuando hablamos de ilustración, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ha sido la ilustración histórica, la de los siglos XVII y XVIII, la que ha formado nuestra civilización, ¿no? Esto que llamamos la sociedad moderna? ¿Cuáles han sido los rasgos definitorios de esa tradición heredada que no podemos repetir? Cuidado, no se trata de repetir esta herencia, sino de recrearla, renovarla, transformarla, porque vivimos en una época histórica distinta. Entonces, esto es lo que yo voy a intentar ahora, identificar 4 rasgos. El primero de ellos es lo que se llama la revolución científica. No hay ilustración moderna sin la revolución científica. La revolución científica de los siglos XVI y XVII, que tradicionalmente se ha descrito como el paso del geocentrismo al heliocentrismo, ¿no? Copérnico. El paso, o como decía Poiré, ¿no? Un gran libro que se llamaba Del mundo cerrado al universo infinito, ¿no?
hemos pasado, a partir de Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Leibniz, Newton, los protagonistas de ese proceso, de una concepción del mundo cerrada, ¿no?, esférica, con la Tierra en el centro, jerarquizada, a una concepción del universo infinito, homogéneo, en donde la Tierra pasa a ser un planeta como cualquier otro. Este relato ha sido el relato canónico hasta hace poco, hasta hace unas décadas. Pero ya no es suficiente. Es un relato demasiado simplificado y hay que complicarlo un poco porque estamos en otro momento histórico y porque, como os contaré luego, vemos el universo y la Tierra de manera distinta a como la veía Newton. Por ejemplo, la naturaleza, para la tradición filosófica griega, los primeros filósofos griegos, que eran los filósofos de las colonias, de la periferia, de Jonia, que eran colonias griegas, estaban en Anatolia, lo que es ahora Turquía, ¿no?, la escuela de Mileto, de Tales hasta Heráclito de Éfeso. Para ellos, la naturaleza era cierto, era un orden geocéntrico, la Tierra estaba en el centro, pero ellos no distinguían entre el cielo y la Tierra. Para estos filósofos, el conjunto del cosmos era una naturaleza siempre viva. Por eso la llamaban physis. Physis viene de phileo, que significa crecer, las plantas, o sea, nombra la vida, el crecimiento de la vida. La natura latina es de nasco, nascere, es decir, de nacer, es decir, es un término que nombra el proceso de la vida. La naturaleza era entendida, y se la llamaba así, porque el mundo era como un gran organismo vivo, sin distinción entre el cielo y la tierra. Pero llega Platón y Aristóteles, influidos por la escuela llamada itálica, Pitágoras, Parménides, etc., e introducen una distinción fundamental entre la tierra y el cielo. Lo que Aristóteles llama la tierra es el mundo sublunar, el cielo el mundo supralunar. Mantienen el geocentrismo, la Tierra sigue estando en el centro, pero la astronomía geocéntrica se compatibiliza con una ontología uranocéntrica, porque la Tierra sí está en el centro astronómico, pero es la parte inferior, ontológicamente inferior, oscura, digamos, menos valiosa desde el punto de vista axiológico y desde el punto de vista ontológico. El cielo es el centro del mundo. El cielo es el que mueve, la esfera de la estrella fija es la que mueve el mundo. Y el ser humano como microcosmos tiene como objetivo ascender de la Tierra al cielo. La Tierra está en el centro, pero no significa que sea el centro axiológico y ontológico. No, es simplemente el centro geométrico astronómico. Esto es muy importante entenderlo, porque para Platón y Aristóteles es el cielo. Uranocéntrica. Bien, ¿qué hacen los modernos entonces? ¿Qué hace Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, etcétera? Decir, no, ya no hay diferencia entre la Tierra y el cielo porque la Tierra está en el cielo. La Tierra es un astro, está en el cielo. Y por tanto, lo que hace la evolución científica es radicalizar la ontología uranocéntrica. Platón y Aristóteles. Es decir, por eso Galileo dice, las matemáticas que regían solo en la astronomía hay que trasladarlas también a la Tierra, hay que hacer física matemática, se unen la física y la matemática. Toda la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Es decir, la naturaleza viva de la que hablaban los filósofos jonios desaparece. Esto es lo que una historiadora de la ciencia, ecofeminista, como Caroline Merchant, que vive y que es una magnífica historiadora estadounidense, un libro magnífico que se llama La muerte de la naturaleza. O sea, la revolución científica supuso la muerte, o sea, concebir la naturaleza como un orden mecánico de cosas inertes regidas por fuerzas como la gravitación o la inercia y, por tanto, manejable, manipulable como las máquinas, es decir, la naturaleza pierde su condición de organismo vivo por la revolución científica. Esto es muy importante entenderlo. Y es uno de los rasgos de la concepción moderna del universo y de la propia Tierra. Bien. El segundo rasgo, bueno, aquí son estos tres libros que os he citado, el de Coaguer, el de Caroline Merchant, y me autocito, porque mi tesis
Fue también sobre la revolución científica. Yo lo que traté de mostrar es que la física de Galileo estuvo ligada a la revolución militar del Renacimiento. No es algo del complejo militar industrial reciente, no. El vínculo entre la investigación científica y la guerra es un vínculo histórico, ¿no? Es un vínculo que, y yo traté de mostrar ese vínculo con el caso de Galileo, ¿no? Es decir, que la revolución científica está ligada también al auge de Europa como potencia mundial, a la gran expansión de Europa al resto del mundo, que es la segunda característica de la modernidad. Había grandes civilizaciones, China, India, las civilizaciones precolombinas en América, etc., ¿no? Es a partir del siglo XVI cuando Europa comienza a despegar, se produce lo que se llama la gran divergencia, ¿no? Europa empieza a despegar y la revolución científica está ligada con esto, ¿no? Los cañones, la artillería, los barcos de vela, la expansión marítima, ¿no? De la gran expansión colonial que cambió el mundo, sencillamente cambió el mundo, porque Europa no solo llevó a los demás continentes sus colonos, ¿no? Las nuevas Europas, sus colonos. La mayor parte de la población americana hoy, de arriba y de abajo, son descendientes de europeos, o en Australia, o en Nueva Zelanda, ¿no? O incluso en Rusia, en partes del mundo. Lleva sus colonos, lleva sus ideas, sus instituciones, pero también lleva sus animales, sus plantas, sus bacterias, sus virus. Esto es lo que Crosby llamó el imperialismo ecológico. Y eso supuso que los europeos alteraron los ecosistemas de las poblaciones a las que conquistaron. O sea, no es que las mataran directamente, que también, sino que es que les segaron la hierba, es decir, les alteraron sus medios de vida porque alteraron los ecosistemas de los que vivían. Y además les llevaron enfermedades para las que no estaban inmunizados. Fijaos, solo en América el 90% de la población americana. 90%. Por las enfermedades que les llevamos. ¿Qué hicimos los europeos? Reemplazar a los indios con los negros. Y empieza el comercio de esclavos, el famoso triángulo atlántico, en donde los barcos iban de Europa a África, cogían negros esclavizados, se los llevaban a las plantaciones americanas, y en las plantaciones americanas cargaban el cacao, el azúcar, el café, el algodón, y se lo llevaban a Europa. Así surge el capitalismo moderno. Esta es la segunda característica fundamental. 12 millones y medio de negros fueron esclavizados, de ellos 2 millones y medio murieron por el camino, y 56 millones de indígenas americanos murieron en apenas un siglo. Bien, no se entiende la modernidad sin esta gran... Porque claro, fijaos, esto que llamamos el norte y el sur, las grandes desigualdades norte-sur, vienen de entonces, se construyeron entonces. Una situación que se ha construido históricamente durante siglos. El expolio, digamos, de las poblaciones indígenas de América, luego más tarde de África, todo a partir del siglo XIX, África y todo el sudeste asiático, es la que creó la gran asimetría, la gran desigualdad entre el norte y el sur. Nosotros comenzamos a obtener materias primas, recursos, mano de obra barata, etcétera, del sur global, y empezamos a enviarle nuestros vertidos, nuestros desechos, nuestra basura, ¿no? Bien, hay dos obras sobre esto que os cito aquí, El imperialismo ecológico de Crosby, que es un libro ya clásico, y uno mucho más reciente, de Jason Moore, El capitalismo en la trama de la vida. Jason Moore dice que lo que se crea a partir del siglo XVI es una ecología mundo, una alteración de la biosfera. Esto que llamamos el antropoceno, Jason Moore considera que comienza con la gran expansión europea, la gran alteración de los ecosistemas de todo el mundo comenzó entonces, ¿no? Bueno, el tercer rasgo de la modernidad son las revoluciones. La revolución británica, la holandesa, la francesa, la americana.
las grandes revoluciones modernas, las primeras constituciones, las primeras declaraciones de derechos, claro, que acaban con los regímenes estamentales, las monarquías hereditarias, el feudalismo, ¿no? La división estamental de la sociedad, etc., ¿no? Entonces, la igualdad de todo, ¿no? Todos los hombres nacemos iguales, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad de la Revolución Francesa, etc. Todo esto es un rasgo característico también de la Ilustración y de las revoluciones que le siguieron, y es importante reivindicarlo, pero al mismo tiempo, una vez más, hay que problematizarlo, revisarlo, porque esas constituciones y declaraciones de derechos valían solo para los varones blancos, europeos, cristianos y propietarios. Estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos los trabajadores sin propiedades, estaban excluidos los esclavos y estaban excluidos los pueblos indígenas no europeos. Claro, precisamente por eso, a partir del siglo XIX, pues comienza el movimiento obrero, el movimiento sufragista, el movimiento anticolonialista y antiesclavista, es decir, todos aquellos colectivos de la humanidad que habían sido excluidos, ¿no?, de las grandes declaraciones de derechos, reclaman su derecho a formar parte del pueblo soberano, su derecho, digamos, a ser ciudadanos o ciudadanas como protagonizaron esas revoluciones, ¿no? Y hasta hoy seguimos, ¿no? El siglo XIX y XX han estado protagonizados por esos movimientos emancipatorios que han querido ensanchar la democracia, ¿no? Ampliarla, extenderla y, por tanto, radicalizarla. Aquí tenéis dos autores, dos grandes historiadores de la Ilustración: Jonathan Israel, estadounidense, Antoine Lilty, francés. Tienen dos visiones distintas de la Ilustración. Jonathan Israel reivindica que él distingue entre una ilustración moderada y una ilustración radical. Dice que hubo una ilustración radical. Él remonta a Spinoza. Spinoza sería como el gran creador de todos los ilustrados radicales, y que estaría en la base de las democracias modernas. Los derechos, en fin, todas las conquistas políticas, civilizatorias, vendrían de la Ilustración radical, ¿no? Mientras que Lilty dice, bueno, la cosa fue más complicada. Ya el título de su libro, ¿no?, habla de la ambivalencia, ¿no?, de la Ilustración, por esto que os he comentado antes. Sí, hubo un gran movimiento de emancipación, pero al mismo tiempo tenía unos límites. Era eurocéntrico, era androcéntrico, era así. Entonces, Lilty dice, sí, importante, pero también hay que tener en cuenta cuáles fueron sus límites, ¿no? Bien, y la cuarta característica de la Ilustración es como una síntesis de las otras tres, que es la concepción progresista de la historia. Los ilustrados inventaron esta idea de la historia, la idea de que la historia sigue un curso lineal ascendente, como un tren que va por una vía, ¿no? Y todas las sociedades deben seguir la misma trayectoria histórica. Claro, esta concepción de la historia hace que los europeos clasifiquen a las demás sociedades, las jerarquicen en función de su mayor o menor estado de progreso o de evolución, ¿no? Desde los más bárbaros a los más civilizados. Y por tanto son como los vagones del tren, los últimos, los primeros. Y claro, ¿cuál es la locomotora de ese tren? Europa. Europa es la vanguardia de la historia, y esta concepción de la historia, precisamente por eso, justificaba que Europa conquistase, colonizase y ilustrase a los otros pueblos. Esta concepción de la historia, por tanto, era como la clave de bóveda de toda la construcción ilustrada, y se manifestó, bueno, este es el famoso Palacio de Cristal, fue la primera exposición universal, hubo otras muchas, porque en aquel momento, en 1851, claro, era el momento del apogeo del Imperio Británico, el mayor imperio del mundo, el imperio de la historia. Y la exposición universal era una exhibición de todas las
avances técnicos, científicos, pero también de todos los expolios que habían realizado de las colonias, ¿no? De plantas, animales, incluso especies humanas, ¿no? Era como, este es nuestro imperio, ¿no? Un escaparate, ¿no? Bien, este sería un poco así muy rápidamente, no quiero detenerme porque llega un momento, a mediados del siglo XX, la Guerra Mundial, como sabéis, termina con 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanza sobre Hiroshima y Nagasaki. Simbólicamente, ese episodio es el fin de la modernidad. Muchos motivos. En primer lugar, porque Europa deja de ser el centro del mundo. Deja de ser la potencia hegemónica del mundo. Y emergen 2 superpotencias, Estados Unidos, una antigua colonia británica, y la Unión Soviética, el antiguo imperio. Y en torno a ellos, pues 2 grandes bloques económicos, geopolíticos, etc. Ya lo que se llama la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría? Precisamente porque habían surgido las armas nucleares. Por primera vez en la historia, los seres humanos podemos autodestruirnos como especie. Poder tecnocientífico, porque sin la ciencia no habría bombas nucleares, y sociopolítico para autodestruirnos. Muchos filósofos en aquellos años hablaron de este novum histórico, lo que significaba la bomba nuclear, ¿no? Por primera vez los seres humanos podíamos suicidarnos colectivamente. Muchos científicos investigaron el llamado, entre ellos Carl Sagan, el famoso astrónomo, cosmólogo ¿no? que hizo aquella serie magnífica de Cosmos. Carl Sagan publicó un libro que se llama sobre el invierno nuclear, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si se produce una guerra nuclear? Lo que pasaría fundamentalmente es que se crearía una especie de hongo alrededor del planeta que enfriaría el planeta a unos menos 25 grados. O sea, nos moriríamos congelados, no solo los humanos, sino la mayor parte de los seres vivos. Se inicia, por tanto, y vivimos bajo esa amenaza. 9 países con armas nucleares. Los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Unión Soviética, China, Reino Unido, Francia, y luego se sumaron India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Irán. Bueno, no es seguro que tenga ya esto, pero en fin, de momento es seguro, según el CIPRI, que considera que son 9, porque Israel tampoco reconoce que tenga, pero los tiene, ¿no? Eso sigue ahí. Y sigue condicionando toda la geopolítica internacional. Pensar en Irán, con Israel, pensar en Corea del Norte, es decir, eso está condicionando toda la geopolítica mundial. Bueno, a partir de los años 70 se produce una distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque claro, la carrera cada vez se construían más cabezas nucleares, misiles de largo alcance, es decir, bueno, era una especie de fuga hacia adelante para construir un arsenal que no podía utilizarse. El historiador americano lo llamó el arsenal barroco, ¿no? Barroco es esta exhibición, ¿no? Como teatral, ¿no? Esta especie de farol, un gran farol. Construir unas armas que no se pueden usar. ¿Por qué no se pueden usar? Porque se producía, según los estrategas, se produciría la destrucción mutua asegurada. Claro, uno no emprende una guerra si no tiene expectativas de ganarla, ¿no? En este caso, es por primera vez en la historia. Estamos ante una situación bélica que no se puede ganar. Entonces, por eso se habla de Guerra Fría. Bueno, pues no usamos las armas nucleares y usamos las armas convencionales y se multiplican las guerras, sobre todo en el sur global. Ha habido muchas guerras controladas o incluso estimuladas por grandes potencias, pero son guerras periféricas, por así decirlo. Pues desde Corea, desde la guerra de Corea que fue la primera, la guerra de Vietnam, Afganistán, en fin, todas las que han venido después, ¿no?
Bueno, pues cuando se produce, cuando ya Estados Unidos y la Unión Soviética dicen, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, rebajar, limitar, ¿no?, los tratados de limitación de armas nucleares, etc. En ese momento emerge la crisis ecológica. En el año 72 se publica Los límites del crecimiento, el primer informe del Club de Roma, que es un informe científico, hecho por científicos del MIT, diciendo, señores, si esto sigue así, si siguen las tendencias de crecimiento económico, demográfico, de consumo de materiales de energía, de producción de desechos, vamos a un colapso. Fue la primera vez, además, que se utilizaron simulaciones mediante ordenadores para, esto ya es habitual, ¿no?, en todas las previsiones del cambio climático, etcétera, pero estos fueron los primeros realmente en hacer una simulación de distintos escenarios de qué pasaría, ¿no?, en distintas trayectorias, y todas iban en la misma dirección. Esa fue la primera gran señal de alarma, pero es que ese mismo año Naciones Unidas crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se celebra la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, etc. En fin, entra en la opinión pública la conciencia de que estamos ante unos límites. No puede seguir el crecimiento ilimitado en un planeta finito. Esto se sabe ya hace más de 50 años. Bueno, pues se convierte esa crisis o esa conciencia de los límites biofísicos en la segunda gran amenaza existencial, junto con las armas nucleares. La humanidad puede morir helada por un invierno nuclear o achicharrada por el cambio climático. Son las dos grandes amenazas. Por eso, hoy ya los geólogos, bueno, desde el año 2000, ¿no?, Paul Crutzen propone hablar de antropoceno, es decir, hasta ahora vivíamos en el Holoceno, ¿no?, que sabéis que comienza lo que los geólogos llaman las épocas geológicas, comienza con la última glaciación. Cuando termina la última glaciación, empieza el Holoceno, hace unos 12.000 años, empieza la domesticación de plantas y animales, ¿no?, la agricultura, la sedentarización, las ciudades-estado, en fin, todo esto que llamamos las grandes civilizaciones. Todo eso ha ocurrido en un lapso de tiempo muy corto. En lo que es la historia humana, se calcula que los primeros sapiens aparecieron hace unos 300.000 años. O sea que la historia civilizada, entre comillas, es muy cortita. Y se ha producido porque ha habido un régimen climático muy beneficioso, digamos, y muy estable durante estos últimos milenios. ¿Qué ocurre? Alterando ese régimen climático, alterando todos los ciclos naturales, es decir, los humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica. Esta es una expresión de Tarnaski, que es un geoquímico ucraniano-ruso, en los años 20 acuñó esta idea, ¿no?, el ser humano como fuerza geológica capaz de alterar los ciclos naturales. Hemos alterado incluso el eje de la Tierra. Por eso se propone hablar de antropoceno, una época geológica en la que los humanos estamos alterando la atmósfera, los océanos, la corteza terrestre, el eje de la Tierra, ¿no?, como si fuéramos un meteorito, un volcán, ¿no?, una fuerza de la naturaleza. De hecho, la comisión, el grupo de trabajo del antropoceno, que era un grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Geólogos, ¿no?, de Geología, investigando, ellos proponían identificar como comienzo del antropoceno los primeros restos de las pruebas nucleares, ¿no?, los restos radioactivos que se conservan en toda la corteza terrestre de manera persistente de las primeras pruebas nucleares, y proponían la fecha de 1950. Luego, otro grupo de científicos, dirigido por Will Stephen, comenzó a hablar de la gran aceleración para referirse a todos los procesos de crecimiento demográfico, crecimiento en el consumo de materiales, crecimiento en el consumo de combustibles fósiles,
crecimiento en la emisión de gases de efecto invernadero, crecimiento en la producción de basuras, de plásticos, etc. Es decir, todos los indicadores que este equipo estudió, todos tenían, gráficamente, era la misma curva, un palo de golf. Es decir, así, y de pronto pegaban un subidón, ¿no? Bueno, pues ese subidón, según ellos, comienza también en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un cierto acuerdo entre muchos científicos en que desde, por eso os decía antes que en 1945 lo cambia todo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, comienza una nueva época, unos le llamaron era nuclear, la globalización, la sociedad postindustrial, el capitalismo informacional y ahora pues la época de la gran aceleración del antropoceno, o del capitaloceno, o del tecnoceno. Bueno, hay un debate enorme sobre los términos con los que nombrar esta nueva época. Pero lo que está claro es que estamos ya en una nueva época. Bien, es en estas condiciones en las que tenemos que empezar a pensar cuáles serían los mimbres, los ingredientes de esa nueva ilustración que necesitamos construir para habitar la Tierra en esta época, en este siglo, el siglo XX. Primero, voy a seguir el mismo orden que he seguido para describir la ilustración, ¿no? En lo que se refiere a nuestra comprensión del mundo, del universo, de la Tierra, etc., ha habido un cambio cosmológico, un cambio muy importante en nuestra visión del mundo con respecto a lo que era la cosmología moderna. En lugar, con respecto al universo, bueno, ya sabéis, ¿no? Que Einstein y Max Planck, de la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica, etc., hubo un astrónomo, Hubble, ¿no? Que a partir de los años 20 empezó a darse cuenta de que las estrellas dejaban unas de otras, que el universo se expandía, ¿no? Entonces trató de averiguar cuándo había empezado eso, ¿no? Entonces fijó una fecha. Bueno, a partir de entonces ha habido muchos hallazgos, ¿no? La radiación de fuentes, hay muchos hallazgos científicos que han acabado construyendo lo que se llama el modelo cosmológico estándar, que es que el universo ya no es el de Newton. El universo no es un universo homogéneo, infinito, eterno, etcétera, sino que el universo tuvo un comienzo, un universo conocido, cuidado, un universo que conocemos, que vemos con los telescopios, con los radiotelescopios, etcétera. Un universo accesible a nuestros instrumentos de observación y de medición, tuvo un comienzo hace unos 13.800 millones de años y desde entonces no ha dejado de expandirse. Antes se pensaba que esa expansión iba a retroceder por la gravitación, pero en 1998, me parece que fue, se descubrió que no, que se estaba acelerando, ¿no? Y entonces se introdujeron la idea de una energía oscura, de una materia oscura. Fijaos, todo lo que sabemos hoy, todo lo que la física, la astronomía saben hoy del universo, se reduce a un 5%. Los átomos, las moléculas, las galaxias, los agujeros negros son el 5%. El resto no se sabe nada. O sea, la llamada energía oscura y la materia oscura no se sabe casi nada. ¿En qué consiste? ¿Cómo funcionan? Ciencia más avanzada hoy, Esto es muy interesante, pero no me puedo detener ahí. Lo que me interesa es la segunda parte, la Tierra. Os dije que la revolución científica fue uranocéntrica. La Tierra es un planeta como cualquier otro y forma parte del cielo. Ya solo hay cielo, ¿no? La Tierra ha perdido su especificidad. Bien. ¿Qué ocurre a partir de los años 70? Pues surge un científico, que es Lovelock, británico, que se va a la NASA a trabajar con la NASA para ver si hay vida en Marte. Todavía siguen investigando, ¿no? Bueno, ahora han mandado a Europa un satélite de Júpiter a ver si hay vida en otros planetas, ¿no? Hay toda una rama de la astronomía, la astrobiología, ¿no? Que trata de averiguar si hay vida en otros planetas, en otros sistemas solares. Entonces él se fijó en la atmósfera de Marte y la atmósfera de Venus y la comparó con la atmósfera de la Tierra. ¿Por qué la atmósfera de la Tierra, desde el punto de vista de su composición química, de su temperatura, etc., no es parecida a la de Venus y la de Marte? No se parecen en nada. 20 y tanto % de oxígeno, la mayor parte de hidrógeno, muy poquito CO2. La atmósfera de Venus y de Marte, el 90 y tanto % es CO2. Extraña. Y Lovelock llegó a la conclusión de que
caracteriza a la atmósfera terrestre es que está producida por la vida, por los seres. Es decir, que la Tierra es un planeta vivo. Es decir, no solo la atmósfera, la acidificación de los océanos, la composición de los océanos, los fangos, las rocas sedimentarias son seres vivos fosilizados, los combustibles fósiles son seres vivos fosilizados. Es decir, gran parte de la estructura y del funcionamiento de la Tierra se debe a la actividad de la vida durante millones de años. La Tierra es un planeta vivo, no solo porque haya seres vivos en ella, sino porque están interactuando la radiación solar, la atmósfera, los océanos, la corteza terrestre, el movimiento de las placas tectónicas, están formando un sistema homeostático. La tesis de Lovelock es que ese sistema se autorregula, como la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? La Tierra, pensad que la radiación solar ha ido aumentando con el tiempo. La Tierra debería haberse calentado, ¿no? Es decir, si la Tierra ha mantenido una temperatura relativamente estable, una composición química de la atmósfera relativamente estable, es por la acción de la vida. Todos los días, los bosques, el plancton del océano, absorben CO2 de la atmósfera, el carbono lo entierran y emiten oxígeno. Y el oxígeno es lo que respiramos, todos los animales, y nos mantiene vivos. 21% de la atmósfera es oxígeno. Y ese carbono enterrado es el que nosotros hemos desenterrado al sacar el petróleo, el carbón y el gas, y lo hemos vuelto a enviar a la atmósfera. Es decir, estamos alterando un ciclo homeostático que ha estado funcionando durante millones de años y que ha hecho posible la vida sobre la Tierra. Esto es lo que descubre Lovelock. Y Lynn Margulis, que es una científica magnífica, bióloga, que tiene también una teoría sobre el origen de la vida, lo que se llama la endosimbiosis serial, apoyó a Lovelock. O sea, incluso publicaron artículos juntos y tal. Y bueno, pues al principio los criticaron, los ridiculizaron, en fin, que era una idea mística de Gaia, porque además adoptó, claro, Gaia sabéis que es la diosa griega de la Tierra. Es más, en Hesíodo, en la Teogonía de Hesíodo, esto es interesante, la Teogonía de Hesíodo, Gaia es la primera diosa de la que nacen todos los dioses, incluido Urano. El cielo es hijo de la Tierra. En Hesíodo. Es decir, Lovelock es una inversión copernicana. Lovelock dice, no, la Tierra no es un planeta como cualquier otro. La Tierra es el planeta vivo. No conocemos otro. Hoy no conocemos otro en el mundo. Es decir, devuelve a la Tierra el estatus que le habían dado los filósofos jonios. La Tierra como naturaleza viva. Esto es una gran revolución que, claro, tiene consecuencias epistemológicas también, éticas, políticas, es decir, cambian nuestra manera de entender la relación con la Tierra. Bueno, estos son algunos libros sobre el tema. Bruno Latour es un filósofo francés que murió hace poco, es uno de los que más ha asumido lo que esta revolución cosmológica, qué consecuencias tiene desde el punto de vista filosófico, político, ético, epistemológico. Se llama Frente a Gaia o Ante Gaia, ¿no? En España tenemos Carlos de Castro, también tiene un libro muy bueno, se llama Reencontrando a Gaia, donde trata de también elaborar esa teoría de Gaia, ¿no? Bueno, de esto ya os he hablado. Si la modernidad fue esa época de la gran expansión de Europa, del nacimiento del capitalismo como la primera economía ilimitada, que se funda en el principio del crecimiento ilimitado, pues ahora, digamos, nos enfrentamos al reto de decir, no, necesitamos inventar una economía que reconozca los límites biofísicos de la Tierra. Es un cambio muy importante el que tenemos delante, ¿no? Bueno, estos son los 3 límites que ha comentado también Luis al principio, no voy a volver sobre esto. Aquí se ven mejor, ¿no? los que ya estamos sobrepasando y en qué medida se están sobrepasando. Y quizá el siguiente sea el del océano, el de la acidificación de los océanos, ¿no? O sea, el próximo.
Es interesante el del ozono porque, fijaos, la destrucción de la capa de ozono es el único de los límites planetarios que la alarma apareció muy pronto y hubo una respuesta. En los años 80, el Tratado de Montreal, por el que se fijó la eliminación de la emisión de los clorofluorocarbonos, o sea, los aerosolos estos que provocaban la destrucción de la capa de ozono, y realmente se recuperó gran parte de la capa de ozono. Es decir, es el único caso de estos 9 límites planetarios en el que se demostró que una acción colectiva de todos los países, que se lo tomaron en serio, y que se produjo una reconversión tecnológica de muchos procesos de fabricación, pues desde los frigoríficos, de los aparatos, ¿no? Muchos aparatos, se consiguió recuperar en gran parte la capa de ozono. Es el único caso, ¿no? Bueno, esta es la famosa curva de Green. La emisión de gases de efecto invernadero no ha parado. No ha parado. En todas las cumbres del clima, ahora tenemos una cumbre del clima en Bakú, fijaos. El anfitrión de la cumbre, bueno, se está celebrando últimamente la cumbre del clima, como sabéis. El anfitrión de la cumbre del clima acaba de declarar que sí, es verdad, el cambio climático es un problema, pero el petróleo y el gas son una bendición de Dios. Esto lo ha dicho hace un día o 2 días, ¿no? Bien, este es el tema de la sexta extinción, la caída del 70% de las poblaciones de fauna silvestre desde 1970. Esto es lo que os decía, fijaos, históricamente, desde la revolución industrial hasta 2015, esto lo ha hecho un antropólogo, Jason Hickel, las emisiones acumuladas de CO2 en el mundo, el 92% las ha producido el norte global. Y todo el sur global, solo un 8%. Bien. Ahora, comparar este mapa. Bueno, este es lo mismo, pero por cápita, ¿no? Es decir, no por países, sino per cápita. Pero más o menos, como veis, es muy similar. Y ahora comparad esto con este mapa. Este mapa mide cómo se distribuyen en el mundo los riesgos derivados del cambio climático. Es decir, catástrofes naturales, sequías, incendios, inundaciones, etc. Fijaos, las poblaciones más expuestas, las poblaciones del sur global, América Latina, África, India, el sudeste asiático, son, excepto Australia, claro, y Nueva Zelanda, son las que menos han contribuido al cambio climático. Es decir, por eso os decía, hay una relación muy estrecha entre las grandes desigualdades globales y los procesos de extralimitación de los límites planetarios. Aquí tenéis esto que os decía de la monitorización, los desplazamientos de población que se producen cada año. Aquí se estudian 2 motivos básicos: conflictos armados, guerras, etcétera, y catástrofes naturales. Las catástrofes naturales ya son la principal causa de movilidad de las poblaciones. Y como veis, se concentran también, la mayor parte, en el sur y en el sudeste asiático. En África, bueno, África es la que se lleva la palma, tanto de conflictos armados como de catástrofes naturales. Claro, entendemos perfectamente ahora por qué los migrantes, las poblaciones migran del sur al norte. Y cuando migran del sur al norte les decimos, shh, prohibido el paso. Es decir, nos irresponsabilizamos de aquello que les está obligando a huir de su tierra, de su casa, de su país. Bueno, la tercera característica, voy a intentar terminar. Os decía, las grandes revoluciones modernas, las declaraciones de derechos, las constituciones eran restringidas y que los movimientos emancipatorios del siglo XIX y del siglo XX trataron de ensanchar, de ampliar, ¿no?, todas esas conquistas democráticas, jurídicas, políticas. Eso se enfrenta hoy a 2 grandes problemas. Todos estos movimientos emancipatorios, bueno, al siglo XX se añade el pacifismo, el ecologismo, el feminismo de la segunda ola, etc. Se encuentran con 2 problemas. Primero, el gran retroceso civilizatorio no es
casual, ¿no?, que un rasgo distintivo de las ultraderechas sea justamente atacar a las feministas, a los ecologistas, ¿no?, es decir, a esos movimientos emancipatorios que son herederos de la Ilustración y de la modernidad. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, por así decirlo, interno, la misma diversidad de los movimientos, la misma heterogeneidad de las demandas sociales. No es lo mismo, digamos, lo que reclama un colectivo de gays, lesbianas, para intersexuales, etcétera, que lo que reclama el movimiento feminista, que lo que reclama un grupo ecologista o que lo reclaman un grupo, digamos, de campesinos del sur, ¿no? Es decir, no son congruentes, coincidentes entre sí. Las demandas, las reivindicaciones no son automáticamente coincidentes. Hay muchos conflictos, muchas relaciones de poder y chocan entre sí. Entonces, la dificultad de los movimientos emancipatorios hoy es esto que se llama la interseccionalidad, es decir, cómo enhebrar, entretejer demandas de justicia, demandas de igualdad, demandas de reconocimiento, que son heterogéneas entre sí y que no siempre coinciden, sino que a veces chocan, ¿no? Una feminista negra o indígena del sur que le dice a una del norte, sí, tú eres feminista, pero tú vives estupendamente y vives a costa mía, ¿no? Y yo cuido de tus hijos o de tus padres o te lavo la ropa y te limpio la casa. Es decir, lo que se llama la cadena global de cuidados, ¿no? Es decir, mujeres del norte que pueden emanciparse liberándose de las tareas domésticas propias de su sexo porque las transfieren a las mujeres del sur global. Con lo cual se produce un conflicto, ¿no?, entre la diferencia de clase, la diferencia de continente y la diferencia de género. Bien, esta es una dificultad también del movimiento emancipatorial, característica de todas las reflexiones políticas de todos estos movimientos. Cómo tejer justamente en un momento de debilidad, cómo tejer alianzas entre movimientos emancipatorios heterogéneos ante la gran ola, digamos, reaccionaria que está siendo cada vez más hegemónica. Bueno, y la última idea, el cambio de la concepción de la historia. Ya no podemos seguir manteniendo, evidentemente, la concepción de la historia heredada de la Ilustración. De eso, esa concepción del proceso se ha ido achicando cada vez más. Hoy día, digamos, esa idea se ha reducido a la aceleración, ¿no?, a reivindicar una especie de tiempo acelerado, de tiempo de la ley del último instante. Solo vale lo que es aquí y ahora, ¿no?, el principio de la instantaneidad. Esto está muy estudiado por historiadores, sociólogos, etcétera, ¿no?, el aceleracionismo, ¿no?, el tener que vivir en la cresta de la ola, la obsolescencia programada, el tener que estar cambiando de objetos, de aparatos, ¿no?, el tener que estar consumiendo y desechando, es el fundamento de la economía capitalista. Es decir, tú tienes que consumir y tirar, ¿no? Frente a eso, tampoco podemos refugiarnos en las grandes utopías modernas, porque ha habido un florecimiento, como sabéis, de distopías, ¿no?, de todo tipo, en el cine, en la literatura, en fin. Entonces, está habiendo propuestas muy interesantes. Yo voy a enunciarlas muy rápidamente, si me da tiempo. Por supuesto, una de ellas procede del movimiento feminista, que es extender la noción de cuidados, que era una noción ligada al ámbito doméstico, reservada a las mujeres, etcétera, ligarla a convertirla en una categoría política y ecológica. Es decir, convertir la ética del cuidado no solamente en un asunto privado, doméstico, sino en un asunto público, político, lo personal es político, y además no solo relacionado con los otros, con el cuidado de los otros, sino con el cuidado de la naturaleza, de los otros seres vivos, ¿no?, de las otras especies, de los ecosistemas, etc. Esa es lo que se llama el ecofeminismo, que, por cierto, en España, os menciono aquí unas cuantas autoras. Hay un verdadero florecimiento del pensamiento ecofeminista en España. Hay autoras muy buenas. Aquí tenéis, pues, María José Guerra, Marta Tafalla, Alicia Puleo, Yayo Herrero, Carmen Velayos, Carmen Madorrán, en fin.
Es decir, afortunadamente está habiendo en España ahora mismo un pensamiento ecofeminista muy valioso. Otro movimiento muy interesante que está ocurriendo en los últimos años es la defensa de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, que en esa concepción progresista de la historia estaban al comienzo, eran, ¿no?, los primitivos, los prehistóricos, los bárbaros. Bueno, pues resulta que hoy día son más de 400 millones de personas que ocupan la cuarta parte de la superficie terrestre y que cuidan del 80% de la biodiversidad terrestre. Entonces, está cada vez más claro que la protección de los ecosistemas tiene mucho que ver con la protección de las comunidades indígenas, que la diversidad biológica está muy ligada a la diversidad cultural, ¿no? Y por tanto, que hay que reconocerles, digamos, aparte de que ellos mismos ya se están esforzando en luchar y en organizarse y en reivindicar el derecho a seguir viviendo en sus ecosistemas, en sus territorios, frente a todas las empresas depredadoras de recursos mineras, forestales, la agroindustria, etc. Bueno, el Amazonas, pensad en el Amazonas, el principal bosque tropical del mundo, el que posee la mayor diversidad biológica del mundo, está siendo totalmente acosado, ¿no? Incluidos los pueblos que viven ahí, ¿no? Bueno, aquí tenéis sobre esto el libro de un antropólogo magnífico, Villiers Descola, más allá, que hizo su trabajo de campo en el Amazonas. Una trenza de hierba sagrada es un libro precioso es una botánica, profesora de botánica estadounidense que al mismo tiempo es india, de los indios Potawatomi, y que ella intenta conciliar el saber científico y el saber indígena sobre las plantas, ¿no? Es un libro muy bonito. Y bueno, David Copenagua, este hombre es un líder de los indios Yanomami y ha conseguido, no solo él, es claro, evidentemente un movimiento reivindicativo, la delimitación y protección del territorio de los Yanomami, que es el pueblo indígena más importante del Amazonas. Bueno, estos son ejemplos, muchos textos que hay sobre la necesidad de repensar esta idea de crecimiento, bueno, o sea, el decrecimiento, principio de precaución, revisar el concepto de libertad ligado a la producción y al consumo ilimitados, etc. Este es otro movimiento muy importante, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Esto es un cambio importantísimo en la tradición jurídica occidental. La tradición jurídica occidental desde los romanos estaba el sujeto de derechos, que solía ser el varón, propietario, etc., y las cosas, los objetos, la res, ¿no? Esas cosas podían ser tierras, podían ser plantas, animales, esclavos, las cosas podían ser esclavos. Y la relación jurídica prioritaria es la relación de propiedad. Yo me apropio de cosas, de la tierra, de los objetos, de los humanos. La relación de propiedad. Claro, el cambio que se está produciendo es que no, la tierra no es un objeto de nuestra propiedad. Nosotros somos parte de la tierra, es decir, nosotros vivimos de la tierra, dependemos de ella, formamos una simbiosis con ella y por tanto es un cambio cultural muy importante. Y eso se plasma en fenómenos como el reconocimiento de personalidad jurídica a cosas, es decir, un río, un bosque, la laguna del Mar Menor en España, en mi región, en Murcia. Es el primer caso en Europa, porque los demás casos que se han dado han sido en países que tienen comunidades indígenas, que ya tienen muy claro esto, ¿no? Que la tierra no les pertenece, que ellos pertenecen a la tierra. Pero en Europa es el primer caso que se ha dado, ¿no? El del Mar Menor. Bueno, una propuesta muy importante que está teniendo mucha influencia es la de esta economista británica, Kay Raworth, que se llama la economía rosquilla o la economía donut. Es muy sencilla. Tiene dos círculos. Ella dice, la habitabilidad de la Tierra, garantizar una vida digna para todos los seres humanos, tiene que moverse entre dos franjas, entre dos círculos. El círculo interior, que es lo que ella llama la base social, es decir, el suelo social, que es garantizar la satisfacción de las necesidades básicas para todos los seres humanos. Esa tiene que ser la prioridad de la economía. Lo que se llaman los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, ¿no? Pero
Ese es el suelo, la base. Dice, pero hay un techo. El techo son los límites planetarios. No podemos sobrepasar los límites planetarios. Entonces, tenemos que construir un sistema económico que se mueva entre esos dos límites. Garantizar por debajo las necesidades básicas de todos los seres humanos, no sobrepasar por arriba los límites planetarios. Entonces, sobre esa base ella ha construido un modelo que ella es asesora de la ONU, de gobiernos, de ayuntamientos, en fin, es una propuesta que está teniendo mucho eco, porque además tiene plasmación práctica, ¿no?, en muchas políticas municipales, estatales, etcétera, ¿no? Bien. Estos son algunos ejemplos de esta ilustración ecológica que yo os estoy proponiendo, ¿no? Varios libros que se están publicando últimamente sobre este tema, algunos, pues, dos filósofas francesas, una española como Marina Garcés, este documento interesante de ecologistas, Nueva Cultura de la Tierra, y este libro, Humanidades Ecológicas, que es un libro que publicamos 20 y tantos autores, un libro colectivo, se publicó el año pasado, que pretende precisamente eso, ofrecer una especie de programa o de propuesta de lo que podría ser una nueva ilustración ecológica, ¿no? O le llaman un humanismo biosférico, ¿no? Es otra manera de decirlo, ¿no? Bien, y ya termino con esto. Estas serían como las conclusiones, ¿no? Cuestionar el mito del progreso heredado de la modernidad y la religión tecnológica que es hoy imperante, es decir, la idea de que la tecnología lo puede todo, puede resolver todos los problemas y sobre todo puede trascender nuestra condición terrestre, nuestra condición de seres terrestres. Segundo, esta idea está ligada a la creencia en la superioridad antropológica de los hombres sobre las mujeres, de los europeos sobre los no europeos. Bueno, esto que os he citado de Elon Musk, ¿no? El macho alfa con testosterona, ¿no? En la tercera, que el sobrepasamiento del límite planetario está estrechamente ligado a la gran desigualdad norte-sur, son inseparables por este proceso de externalización, ¿no? La externalización de los costes sociales y ambientales. En Europa somos muy ecológicos, nos preciamos de ser sociedades muy limpias, pero porque transferimos, ¿no?, hacia el exterior toda la suciedad que producimos, ¿no? Bueno, evidentemente la idea de que estamos entretejidos en una sola sociedad global, que formamos realmente una sola familia humana, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, y como se vio con la COVID, o sea, un bichito, ¿no?, un virus fue capaz de hacernos entender que somos interdependientes, ¿no?, que basta que respiramos la misma atmósfera, ¿no? Fue un fenómeno sorprendente lo de la COVID, porque puso de manera tangible, ¿no?, hasta qué punto dependemos de manera biológica unos de otros, ¿no? Bueno, combinar la ecodependencia y la interdependencia, no puede haber transición ecológica que no sea justa, que no esté ligada a la democracia, a la justicia social, a los derechos humanos, a la paz entre los pueblos. Es decir, no es pensable. Por eso, desde el principio os decía, el tema de las armas nucleares y, por tanto, del desarme de las relaciones internacionales y el tema de la transición ecológica van inseparablemente unidos. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ¿eh? Cómo estaban unidos el petróleo, ¿no?, y la amenaza nuclear, ¿no? Putin lo tiene muy claro, ¿no? Bien, la penúltima idea, no hay una única vía, no tenemos programa, no hay programa, no hay manifiesto comunista, no hay... es decir, nadie tiene la fórmula para realizar este proceso de transición, sino que se tienen que explorar muchas vías, desde lo más local hasta lo más global, ¿no?, desde los ámbitos municipales hasta los ámbitos estatales o internacionales. Se tienen que explorar muchas vías paralelamente
y es posible que de ese modo se puedan reforzar unas a otras. No podemos esperar que de las cumbres estas del clima o de las cumbres de tal salgan soluciones mágicas. No van a salir. Las soluciones más bien tendrán que salir de abajo, porque como sabéis los políticos siempre van a rebufo de lo que demandan las poblaciones, no se ponen delante, siempre van detrás. Bien, y la última idea es que esto de la cosmopoliética, que es una expresión que yo utilizo hace tiempo, que es unir el cosmos, la polis y el ethos, ¿no? La ética, la política y la ciencia. Para regresar a la Tierra. Es decir, la ilustración ecológica significa fundamentalmente reconocernos como una humanidad terrestre. Es decir, que la Tierra no es un planeta como cualquier otro, sino que es nuestra casa. Y tenemos que cuidar nuestra casa. Nada más. Pues, bueno, te voy a llamar Manolo, no sé por qué. Un turno de preguntas, si quieres. A ver, súbete. Tanto a las personas de internet, que me había quedado yo un poco para verlos, que están muy callados, cosa rara, como aquí. Hacemos un turno de preguntas. Por favor, sí que cogemos el micrófono, porque si no, los de internet no nos oyen. Y la verdad es que... Club. Yo sí... Igual. Adelante, pues empezamos si quieres. Igual empiezo yo rompiendo el hielo. Os animo a que preguntéis. Primero, gracias. La charla no ha defraudado, por lo menos a mí, interesante, pero sí que asusta un poco, ¿no? Estamos en un momento en el que o bien se nos acusa o se acusa a gente que está demandando, que está denunciando o que está expresando esto como herederos de lo woke, ¿no? Está muy de moda. De hecho, los grandes negacionistas están hablando de que todo esto es una invención para tenernos controlados, ¿no? Al derrotismo absoluto. Ya no hay nada que hacer. Esto es inevitable, ya el colapso está aquí, ¿no? Entonces, preparémonos para lo que viene y sálvese, o sea, o volvemos a la nada, al mundo pretecnológico, o esto se va al garete, ¿no? Entonces, ya he dicho que nuestra asociación nace como un poco una búsqueda de ese posibilismo ante esta situación. Que tú acabas de decir que no hay una receta, no hay una solución, ¿no? Pero sí que me gustaría que por lo menos marcaras o nos dieras tu visión de qué podemos hacer para que desde una óptica individual, una óptica local y sobre todo desde una óptica estatal, ¿no? Cómo se puede intentar buscar alternativas, o si tú consideras que hay alternativas que pueden ir en la buena dirección a la hora de solucionar estos temas, ¿no? Desde el mantenimiento de unos niveles o una calidad de vida como las que dice el DONUS, ¿no? Dentro de esos límites sociales adecuados, ¿no? Y también cómo asegurar el planeta. Igual te estoy preguntando, precisamente te estoy pidiendo el manifiesto comunista, pero no sé si... Bueno, claro, yo he hecho una exposición muy descriptiva, ¿no? De lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hay muchas iniciativas que ya se están dando, muy valiosas, muy positivas, en muchos ámbitos, en el ámbito por ejemplo, de la movilidad, del transporte, en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la cultura, es decir, de la educación. Es decir, hay muchas experiencias. De hecho, un grupo de estos de las humanidades ecológicas, en el que estaba Emilio Santiago Muiño, intentamos montar un proyecto de investigación y que nos lo financiara la administración, el ministerio, precisamente para recopilar, o sea, montar una página web donde se fueran haciendo un inventario de todas las experiencias positivas de transición ecológica que se están haciendo en España y fuera de España, por supuesto.
para aprender juntos, es decir, para aprender unos de otros, ¿no? Lo que se está haciendo en un sitio puede valer para lo que se hace en otro, aunque es muy importante, en mi opinión, la dimensión local. Es decir, yo creo que hay que partir siempre de los territorios, lo que se llaman las bioregiones, es decir, entender las características, cada territorio tiene unas características biofísicas, ¿no? De clima, de cultivos, de formas de vida, entonces hay que partir de ahí, porque además es donde la gente, yo creo que es la manera más sencilla de que la gente entienda la importancia, bueno, lo que hemos visto en Valencia, ahora la gente se da cuenta de lo que es un río, de lo que es una rambla, de lo que es construir en una zona inundable, es decir, de la importancia del conocimiento científico para la previsión. Es decir, creo que uno de los libros que publiqué se llamaba Justicia Espacial, el subtítulo, Justicia Espacial, el Derecho a la Ciudad. Yo ahí defendía que esa interseccionalidad entre los movimientos, la manera más sencilla de conseguirla es en las luchas locales. Cuando hay que luchar por la vivienda, por el transporte, por la energía, por la alimentación, y ahí hay muchas iniciativas, es decir, que claro que sí que hay muchas iniciativas, y lo interesante es que son iniciativas colectivas, comunitarias, no es el sálvese quien pueda, el que yo, o que yo me limito a echarlo el vidrio al contenedor del vidrio, es decir, no se trata de respuestas individuales. Individualmente uno puede entrar en procesos de ansiedad o de derrotismo, de abandono. Es en el trabajo comunitario en donde tú te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas y las puedes hacer con otros. Entonces es muy importante que, primero, que sean experiencias compartidas, segundo, que estén muy arraigadas en las condiciones de habitabilidad de la vida, es decir, en la alimentación, en la energía, en el transporte, en la vivienda, en las cosas que constituyen realmente nuestro medio de vida, ¿no? Y partir de ahí, partir de esa base, yo creo que es muy importante. Por supuesto, el tema de reconectar con la naturaleza, bueno, lo que habéis hecho aquí, o sea, lo de la bicicleta, lo del senderismo, el que los niños ya sepan lo que son las plantas, los animales, el monte, un río, o sea, que un río no es una tubería de agua, que un río es un sistema vivo que necesita tener vegetación, que necesita tener biodiversidad, que necesita, ¿no? Eso se aprende también con experiencias prácticas de entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se están haciendo y que se pueden ir fortaleciendo recíprocamente. La dificultad está en que esta ola negacionista o descalificadora, etcétera, etcétera, pone muchas dificultades, o no pone muchas trabas. Pero propuestas las hay muchas, y hay que visibilizarlas, hay que reivindicarlas, es decir, hay que enorgullecerse, digamos, del trabajo que se está haciendo. O sea, yo no soy nada derrotista en absoluto. Creo que, hombre, es cierto que tenemos que saber dónde pisamos, saber en qué situación estamos, pero al mismo tiempo creo que hay una enorme capacidad, digamos, de los seres humanos para reaccionar a situaciones. En Valencia muchísima gente joven se ha ofrecido voluntarios a ayudar de manera desinteresada. Es decir, en situaciones difíciles la gente justamente es cuando responde colectivamente y sabe cuáles son las prioridades. Pasó también con la pandemia, que hubo un movimiento, hubo muchos bulos, muchas conspiraciones, pero también un movimiento cívico de ayuda mutua, de buscar salidas, de buscar apoyos, Entonces, yo creo que va a haber muchas más situaciones catastróficas, las va a haber, pero precisamente por eso tenemos que hacer un aprendizaje colectivo y tenemos que empezar a tomar medidas preventivas, ¿no? A escala municipal, por ejemplo. Los ayuntamientos tienen ahí un papel muy importante que hacer, a escala de los barrios, etcétera. Es decir, yo creo que se pueden empezar, digamos, a tejer incluso redes, ¿no? de experiencias, las comunidades energéticas, las cooperativas agroalimentarias, es decir, hay muchas vías que ya se están. Bueno, aquí en Tudela tenéis algunos ejemplos, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que no hay una vía única. Por ejemplo, hay gente que plantea decir, bueno, o los políticos toman las decisiones o no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces, si los políticos no tal, pues yo me voy a mi casa y me ocupo de lo mío y tal, ¿no?
esta es una falsa, o al contrario, no, la única solución es que yo me vaya al campo y construya una comuna, no me retire del mundo y ahí con mi familia, mis amigos, hagamos una especie de comunidad autárquica, ¿no? Que es también una propuesta, ¿no? Digamos, de huir de las ciudades, ir al campo, etc. Yo creo que esto es un falso planteamiento, porque es pensar que haya una única vía de salida. No hay una única vía de salida. Cada uno podrá elegir las formas de vida que prefiera, pero se necesita primero esa iniciativa desde abajo de grupos, de comunidades, de cooperativas, etcétera, pero se necesitan también instituciones que se tomen en serio los retos y que proporcionen medios, infraestructuras, recursos. Bueno, lo estamos viendo en Valencia. Está muy bien que la gente joven se ofrezcan voluntarios, pero está muy bien que haya una unidad militar del ejército, que haya unos servicios de urgencia, que haya una estructura, digamos, institucional que dé soporte, digamos, a todas esas iniciativas, ¿no? Entonces, es una falsa disyuntiva, digamos, pensar que hay que elegir, ¿no?, entre las instituciones y la autoorganización, ¿no? Esto de que el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? No, esa es una falsa disyuntiva. Hay que buscar sinergias, alianzas, apoyos mutuos entre las iniciativas institucionales y las iniciativas de la sociedad civil, ¿no? A eso me refería yo cuando hablaba de que no hay una única vía, sino que hay que explorar todas las vías posibles, ¿no? Yo quería, después de esta magnífica explicación, exégesis histórica que has hecho, yo esperaba las soluciones, que es el final lo que estamos buscando todos, ¿no? Ha sido magnífica desde mi punto de vista hay muchas cosas a pensar y me gustará luego intentar ver algunos de los libros que has propuesto. He hecho una foto de las 8 propuestas que me has hecho para guardarla en el móvil y repensarla, ¿no? Y entonces hay una, la del final, la de regresar a los ideales cosmopoliéticos de la Ilustración aplicados a la situación actual, ¿no? Entiendo que la Ilustración quizá fue más una revolución social y muchos de esos logros sociales han avanzado mucho, aunque queda, pero han avanzado mucho. Pero claro, el problema ahora es el salto cualitativo, es el problema de la tierra, añadido a esto, porque entonces ellos no tenían problema en ese sentido, no se habían pasado 6 de esos 9 y ahora sí se han pasado, ¿no? Y me preocupa el acceso al conocimiento, y quería un poco ahí esa preocupación. Cuando realmente Elon Musk compra X y está limitando el conocimiento porque hay mensajes ultracortos que son los que están cambiando las mentes y no se profundiza y a los que nos dedicamos a esto nos cuesta que los jóvenes tengan un análisis profundo de cosas, aunque luego ves lo que hacen los jóvenes en Valencia ahora y hacen lo que los mayores no son capaces. Los mayores están generando relatos unos con otros, nos pondremos de un lado unos o de otros, pero al final los jóvenes van a esto, ¿no? Entonces, a ver, yo voy un poco, porque has hablado un poco del papel de la tecnología y cómo está limitando la solución, que a mí me preocupa mucho, ¿no? El papel del consumismo, por un lado, y el papel de la tecnología como límite de esa solución. Me gustaría un poco a ver qué piensas de eso y cómo lo linkeamos a la otra parte. Igual es una pregunta demasiado... Sí, hay demasiadas cosas, pero... Dos cuestiones, esta última de la tecnología y la primera que decías del conocimiento en general, ¿no? Con respecto a la tecnología, en particular las tecnologías digitales, cuando hablamos de las tecnologías hay muchas, pero solemos identificarlas con las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales están teniendo un problema, bueno, todo ya se basa, vivimos realmente en el capitalismo informacional que decía Castell, ¿no? O sea, todo, la economía, el conocimiento, todo pasa por las redes digitales. ¿Cuál es el problema? Que también están creciendo exponencialmente a un ritmo insostenible. Fijaos, acaba de salir un informe del Banco de América diciendo, tenemos que elegir transición ecológica o transición digital. No son compatibles los dos. ¿Por qué? Porque el reforzamiento de la revolución digital, Elon Musk, las grandes compañías tecnológicas están muy empeñadas en que vivamos en la nube todo el día. Claro, ¿la nube qué es? La nube son grandes centros de datos que requieren muchísimos materiales, muchísima energía, muchísima agua, muchísimo terreno. El informe del Banco de América dice, esto no es sostenible, no es compatible con la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
decir, la nube es material, es completamente material. En España se están construyendo o están proyectados un montón de centros de bases de datos. Es decir, hay un crecimiento exponencial. La inteligencia artificial supone un crecimiento exponencial. Eso es un problema gordísimo, por un lado. Por otro lado, el que es el medio de los bulos, de las conspiraciones, de las estrategias deliberadas de empresas o de países de sembrar desinformación, de sembrar malestar social, etc., ¿no? Yo creo que aquí hay un problema muy importante y es la dejación de las instituciones, de los gobiernos, de la Unión Europea en este terreno. Porque, fijaos, la Ilustración, las revoluciones modernas, partían del supuesto de que había que crear una esfera pública, una opinión pública, que es el pueblo. El pueblo al final es la opinión pública que requiere de medios de comunicación, que entonces eran medios de prensa, ¿no? Bueno, las tertulias, los cafés, los salones y la Gaceta, los periódicos, los ateneos. Hoy los medios de comunicación son digitales, incluidos los periódicos y las redes sociales. ¿Cómo es posible que no contemos con redes digitales públicas? Es un disparate. Necesitamos redes digitales públicas. Necesitamos que las redes digitales como medio de comunicación sean consideradas un bien común, un bien público, pues como la sanidad, como la educación, como tal, y no un negocio, no simplemente un negocio, porque la democracia se funda sobre la formación de opinión pública. Mira, Hannah Arendt, a la que yo he trabajado y cito mucho, y en fin, decía en un texto que se llama Verdad y Política, que las democracias no se basan solamente en las leyes, en la justicia, en el derecho, sino también en verdades compartidas, en verdades de hecho, cuidado, dice, no verdades, creencias religiosas o filosóficas o doctrinas, no, verdades de hecho, que la Tierra es redonda, que el cambio climático existe, que las vacunas son eficaces, verdades de hecho. ¿Y quién sostiene esas verdades de hecho? Hay unas instituciones en las democracias que validan esas verdades de hecho, que son las universidades, la investigación científica, los tribunales de justicia, los medios de comunicación. Es decir, hay una serie de instituciones cuya función es decir, señores, esto es así, esto ha ocurrido. O sea, el cambio climático, hay un panel intergubernamental, hay una serie de científicos de todo el mundo, hay instituciones, centros de investigación, etcétera, que están estudiando. Las vacunas no caen del cielo, es un proceso. Eso requiere instituciones que validan esos saberes. Y esos saberes luego se transmiten en la escuela, en la universidad, etcétera, porque tienen un proceso de discusión y de validación, que es el proceso del conocimiento. Y lo mismo en la prensa, el buen periodista es el que investiga y valida y contrasta y comprueba si algo es fiable, si no es fiable, si las fuentes son fiables. Los tribunales que hacen investigar y contrastar y comprobar. ¿Qué está ocurriendo hoy? Que esas instituciones que tienen como finalidad acreditar, validar esas verdades de hecho sobre las que nos sostenemos como comunidad política, están desacreditadas cada vez más, porque se han instrumentalizado como armas en una polarización social cada vez más fuerte, como armas de una guerra. Entonces, los medios de comunicación se convierten, muchos de ellos, ¿no?, en medios amarillistas, en donde ya no se distingue entre hecho y opinión. Los hechos se hacen pasar por opiniones y las opiniones se hacen pasar como hechos. Los tribunales de justicia, parece que algunos jueces entienden que son militantes políticos en lugar de ser jueces. Algunos científicos o pseudocientíficos se prestan, ¿no?, los mercaderes de la duda, que decía ahora, es que no se prestan a sembrar también confusión. Entonces, claro, eso al final genera un estado de opinión donde todo vale. Tú dices que la Tierra es redonda y yo digo que es plana, y mi opinión vale tanto como la tuya, porque vivimos en una democracia. Oiga, no, pero es que vamos a ver, es que los hechos requieren un proceso de investigación, de contrastación, de validación colectiva. No, aquí vale todo. Pues, claro, y esto me lleva a la cuestión del conocimiento. El conocimiento es fundamental.
es una idea de la Ilustración. Vamos, no he citado a Kant, el sapere aude de Kant. Es decir, vamos, es la idea de si tú no tienes capacidad para juzgar por ti mismo, no tienes elementos de juicio, ¿qué ciudadano vas a ser tú? ¿Cuál es tu mayoría? La mayoría de edad, dice él, comienza cuando uno es capaz de juzgar por sí mismo y no es manejado, manipulado por bulos, conspiraciones, se dice eso. No. El conocimiento tiene un papel fundamental en la formación de los ciudadanos. Es lo que te capacita, lo que te habilita para opinar, para discutir, para argumentar, para participar en la formación de la voluntad colectiva. Entonces, educar, o sea, de ahí viene es decir, ¿por qué se instaura la educación universal, obligatoria, etcétera? Pero era un valor ilustrado, es decir, necesitamos ciudadanos ilustrados, ciudadanos que sepan, que conozcan, ¿no? Física, matemáticas, biología, historia, sociología, filosofía, que sepan el mundo en el que viven, ¿no? Para poder juzgar. Lo he dicho al principio, uno de los rasgos de estos movimientos reaccionarios es ir contra el conocimiento, directamente, desacreditar el conocimiento científico y a las instituciones que lo producen y que lo validan, o sea la EMET o sea quien sea, es decir, la Agencia Europea de Medio Ambiente o lo que sea, es decir, desacreditar el conocimiento científico. ¿Teníamos alguna pregunta más? Manolo, sí. Espera, y también por internet, ¿eh? También por internet. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Dentro de la temática tan compleja y rica que has expuesto, Toni, yo quería preguntarte algo de lo que habéis hablado ahora a propósito de la segunda pregunta de Luis, el tema de la comunicación, el tema de la información y del conocimiento. De todas las posibilidades que tenemos de arreglar este mundo y que has relatado en esas 10 propuestas finales, yo creo que todas son posibles, se pueden trabajar y podrían generar esperanza y optimismo y una cierta utopía, siempre y cuando solucionásemos el problema de la difusión del conocimiento, el problema de la comunicación pública. La comunicación pública está desaparecida, se ha privatizado del todo, y la ilustración viene de ahí, de las luces, es el siglo de las luces, del conocimiento, de la ilustración, de la ciencia, de los intelectuales, del prestigio de la universidad, de la imprenta que genera los libros para comunicar en los idiomas. Entonces, eso me parece que es la herramienta fundamental de la que depende que las posibilidades de contrarrestar esta ola que tenemos ahora regresiva pueda fructificar y que esos esfuerzos que se hacen a nivel local o a nivel institucional puedan tener futuro, tengan posibilidades. Y ahí me parece que es la clave más débil de todo lo que tenemos y donde nos faltan agentes o herramientas e instituciones fundamentalmente que se centren su trabajo en esa dirección. Considero que una de las dificultades para armar ese tema es el tema del paso del Estado-Nación al Estado global, en el sentido de que esas herramientas nacieron dentro de cada Estado, ¿no? que creaba las universidades y creaba sus medios y el periódico público, la televisión pública y tal, pero son controles hoy día de un Estado-Nación, en Europa 27 y en el mundo pues no sé cuántos, que cada uno tiene sus intereses, sus planteamientos, pero no hay una estrategia global. Y los grandes poderes de comunicación hoy día, las grandes redes sociales, evidentemente son globales, son únicas y están en muy pocas manos. Entonces no hay un poder hoy día institucional capaz de formular y defender herramientas globales de defensa de la verdad. Yo creo que el concepto de verdad está en crisis, evidentemente, y si la verdad no se soluciona, evidentemente se acaba la democracia. Grecia nos dio, dentro de la supuesta racionalidad del logos, nos dio dos grandes caminos, la ciencia y la democracia, la verdad y el bien. Y entonces las dos se apoyan mutuamente. Entonces yo creo que la debilidad de la verdad hoy día, que ya no es creíble porque no es transmisible, porque la educación y los medios de comunicación sobre todo se han pasado a una esfera privatizada de los medios de las redes sociales y a una esfera global, privatizado y global. Dos mecanismos que no están controlados hoy día por las instituciones nacionales. Entonces yo creo que ahí tenemos un terreno estratégico, decisivo, para que reivindiquemos, pidamos y propongamos que se avance en esa dirección, ¿no? A mí me solivianta mucho
cuando esas dinámicas comunicativas actuales llegan a tergiversar, a prostituir y a apropiarse de los términos sagrados de la Ilustración, que es la libertad. La libertad está en manos ahora de la ultraderecha. Entonces, que se apropien del concepto de libertad, que es una libertad contra el Estado, cuando en la época moderna, en la modernidad, la libertad es hija del Estado. Solo la presencia de poderes públicos fuertes puede garantizar la libertad. Para todos, claro. Y sin embargo, la libertad de que se está hablando es una libertad contra el Estado, contra la norma, contra la regulación, contra la libertad de los poderosos, claro. Entonces yo creo que en este terreno es uno de los ámbitos más débiles que tenemos para esas luchas y donde había que buscar esfuerzos, colaboraciones, diríamos, y convencer, claro, fundamentalmente a las instituciones que son las que podrían, diríamos, trabajar mucho más en serio en esa dirección. Sí, bueno, es que estoy de acuerdo, o sea que no sé más que añadir. Ahora mismo, por ejemplo, mentir es gratis. Bueno, si en tu vida privada mientes, pues bueno, pues es un problema tuyo y de tu familia, tus amigos, pero en la vida pública la mentira no debe ser gratis. En la vida pública la mentira tiene que tener consecuencias. Tú no puedes, porque esto que hemos visto en Valencia, tú no puedes decir que hay 500 cadáveres o los que sean en un sótano. La mentira mata. La mentira mata. Y esto lo dijo la OMS durante la pandemia. La mentira mata, que es lo que la OMS acuñó el concepto de infodemia, ¿no? Los bulos, la mentira y tal, también produce muertes. Yo publiqué entonces un artículo que se llamaba Libertad para matar, conectando con lo de la libertad, ¿no? La libertad entendida en la pura irresponsabilidad, es decir, de que yo puedo hacer y decir lo que me dé la gana sin responder de mis actos, ¿no? Claro que la mentira. Y por eso mismo las democracias que se construyeron o que vienen de todo tienen que resetearse, tienen que refundarse, porque estamos en un mundo efectivamente globalizado, con tecnologías digitales, etcétera, en donde se requiere reconstruir ese espacio público con herramientas mucho más fuertes. Y entonces la mentira no puede ser gratis. Y sobre todo cuando la dice un político. No puede ser, porque entonces se genera un espacio de impunidad donde todo vale, donde el interlocutor ya no es un interlocutor del espacio público, es un enemigo a batir. Si en la democracia que se basa en la pluralidad, en el reconocimiento del otro como un interlocutor legítimo, si tú no reconoces al otro como un interlocutor legítimo, ni siquiera al gobierno elegido en las elecciones, estás convirtiendo la democracia en un régimen bélico, de amigo-enemigo. Y claro, en la guerra, como se dice, ¿cuál es la primera víctima de la guerra? La verdad. Es decir, en la guerra todo vale. Y lo que está ocurriendo en los países democráticos es que las ultraderechas están convirtiendo la vida pública en una guerra. En una guerra. En donde el otro es el otro a batir, a destruir. No es el otro con el que discutes y llegas a acuerdos y vamos a ver cómo resolvemos este problema y vamos a ver, tú aportas tu propuesta, yo aporto... No, lo más noble de la vida política, que es la discusión, la confrontación y el acuerdo para llegar a propuestas amplias, mayoritarias. Ese es el objetivo de la vida política. Claro, si tú la conviertes en una guerra en donde se trata de batir al otro como sea, donde todo vale, toda arma vale, pues claro, la verdad es la primera víctima. Entonces, es muy importante que las democracias se rearmen en ese sentido y establezcan mecanismos para garantizar, digamos, que no puede ser gratis el insulto, la calumnia, la mentira. O sea, no puede ser gratis. Entonces, esto tiene que ver con la regulación de los medios de comunicación, con la regulación de las redes digitales, es decir... Claro que necesitamos instrumentos nuevos. Hay muchas cosas que construir, por eso lo de la Ilustración, es decir, es un proyecto civilizatorio. Hay muchas cosas que hacer en todos los frentes, ¿no? En todos los frentes. Y ese es uno de ellos, por supuesto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo sí que quería hacer un apunte a esto que decías, Antonio, y es que yo lo que sí que estamos viendo también es que
la sociedad también base, ¿no?, se encuentra ante una situación también de un poco de desorientación, ¿no? Nos encontramos ante una situación en la que ya no podemos controlar, ¿no? Y entonces la opinión pública, incluso la gente desinformada, la gente que no tiene un conocimiento elevado, ¿no?, y aquella gente que igual ha estado a un conocimiento muy específico, ¿no?, que ha centrado su vida profesional en algo en el que nos han metido, ¿no?, en el progreso, en el conseguir, en el... Claro, se encuentra ante una situación en la que pasa algo incontrolable, que no puede controlar. El ejemplo de la Dana es muy claro, ¿no? Y necesitamos encontrar un culpable, porque hasta ahora, ¿no?, las películas nos han dicho que había un malo, que es el que se encarga de hacernos el mal y que hay que ir contra él, ¿no? Yo creo que la ultraderecha está cogiendo ese discurso. Es decir, es más fácil creer que hay un proyecto HARP en Alaska que tiene un montón de antenas que suben a la ionosfera para que la atmósfera llueva y que Marruecos ha contratado a Estados Unidos, que es quien tiene ese proyecto, para que haga una Dana en Valencia y se mueran las naranjas y podamos llevar, Marruecos lleve las naranjas al mercado, que es una cosa de película mala de ciencia ficción, ¿no? Es más fácil pensar o creer eso que creer que esto es algo que deriva de un modelo de vida como el que yo tengo y que si quiero parar esto, no vale con que derroque a los malos, sino que tengo que cambiar mi modo de vida y mi situación. Es mucho más fácil buscar un culpable al que derrocar para solucionar, y eso es lo que está buscando la ultraderecha, ¿no? El propio Elon Musk, en la línea de lo del tema de las redes sociales, se ha encargado de decir que los nuevos medios de comunicación son la gente que manda twitters, o sea, que manda tweets y que manda mensajes, ¿no? Es decir, ese mensaje de desinformación, esa desorientación, porque cuando tú les informas, a mí me pasa con mis alumnos, ¿no? Mis alumnos viven en las redes sociales y además es gente que no tiene acceso a determinadas... y todo es culpa de otros, y cuando les enseñas que no, que esto es una cuestión de cómo estamos, dicen, nos vamos a morir directamente, pasamos de la culpa la tiene este a esto, nos vamos a la mierda, ¿no? Entonces, encontrar ese punto de cómo transmitir que hay vías o buscar vías que sean... pues ahí yo sí creo que las iniciativas locales tienen peso, pero desde luego un Estado fuerte, un Estado que adopte ese decálogo que ha sacado, que a mí me parece muy interesante, sería necesario, porque sin el apoyo del Estado, y como has dicho tú en la Dana, esto es muy complicado. Se puede convertir en una guerra de muchos sin coordinación y que luego le dé la razón a estos que están diciendo que esto es una cuestión de hippies, ¿no? Que estamos diciendo cuatro cosas y que lo que hay que hacer aquí es un tío fuerte que se encargue de solucionar los problemas, ¿no? Y volvamos ya no solo a cargarnos la verdad, sino cargarnos el bien, que decía Manolo, ¿no? Sí, eso tiene que ver con esto del Estado que tú dices, lo ha comentado también Manolo, que efectivamente hoy la libertad está siendo utilizada, el concepto de libertad, todos. El Partido de Libertad nazi, el Milei es el Partido de la Libertad Avanza. O sea, todos son defensores de la libertad. Lo curioso es que son autócratas, o sea, son jefes de Estado cuyo objetivo, como tú dices, es destruir. Bueno, esto lo dice directamente el partido Milei, la Libertad Avanza, dice expresamente su ideario, su principio, dice: nuestro objetivo no es gestionar el Estado, sino destruirlo. Sí. Y Elon Musk ha dicho lo mismo. Elon Musk ha propuesto reducir un 30% la administración americana, eliminar el impuesto sobre la renta, es decir, cargarse los servicios públicos del Estado. Es decir, en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Claro, esto es tremendo, ¿no? Esto es una cosa... Y lo tremendo es que eso tenga éxito popular. Eso realmente lo compre la gente, ¿no? Lo vote, lo apoye, ¿no? Es decir, es una situación donde el conocimiento, el papel ilustrado del conocimiento, lo que decía Kant, es una situación de minoría de edad culpable, decía Kant. Es una minoría de edad culpable porque tú no estás asumiendo tu responsabilidad como persona adulta. Tienes obligación de informarte, de conocer y de reflexionar sin dejarte aleccionar o guiar por otros. Ese es el principio de la Ilustración. Tú tienes una obligación, tú como individuo,
Porque, claro, el chivo lo que tú dices de los chivos expiatorios, eso es lo más cómodo, es lo más sencillo, claro. Es decir, la culpa es siempre del otro, ¿no? No de mi modo de vida, no. O sea, no es que yo haya hecho, por ejemplo, yo he construido en una rambla, ¿no? Y luego, si viene el agua, la culpa es de Sánchez o de quien sea, o de Rivera, o de... Pues no, mire usted ha construido en un sitio donde no debía construir. Es decir, es muy difícil asumir la propia responsabilidad de las consecuencias colectivas, ¿no? Y eso es la Ilustración, es asumir la responsabilidad de las decisiones que cada uno de nosotros toma. Tú tomas unas decisiones, tú adoptas un estilo de vida, ese estilo de vida tiene unas consecuencias y el conocimiento nos ayuda a conocer las consecuencias. Tú conduces un coche o tienes una fábrica y tal, que consumes petróleo, pues ya sabes que el petróleo emite CO2 y que el cambio climático a su vez produce inundaciones. Es decir, conocer la cadena causal es conocimiento. Es conocimiento y gracias al conocimiento sabemos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Lo que ocurre es que es más fácil ignorar, no querer saber. Un amigo mío dice, vivimos en una época antiilustrada no porque no sepamos, sino porque queremos no saber. Sí, así es. Queremos no saber. Y este es el reto, ¿no? No sé si, vamos a ver, en internet hay una persona que había hecho un par de preguntas a técnico y ha dicho, por favor, no me las respondan, con lo cual ya vamos a hacer caso. Y el resto sí que te voy a decir, y que quizá con esto podemos cerrar, una persona dice, muchas gracias por ilustrarnos. Don Antonio me quitó el sombrero. Gracias por recordarnos que somos seres interdependientes, ecodependientes, caminemos juntos hacia un humanismo biosférico. Yo también te quiero decir algo que hablaba aquí con un buen amigo, desgraciadamente fallecido, que es Santos Juliá, que estaba sentado donde tú estás ahí, y él se jubiló y no se quedó, y su júbilo era seguir trabajando. Entonces, gracias por seguir trabajando, gracias por seguir ilustrándonos, como dice ella, gracias a vosotros también por haber gestionado que Antonio esté aquí, y que esto es tu casa, es decir, encantados de que vuelvas a Tudela, tierra de tu familia también, y gracias por generar preguntas y también respuestas, que esas 8, quizá a la siguiente tengamos a lo mejor que hacer solo una monografía de respuestas. Así nos quedamos más tranquilos que hoy, que nos hemos quedado con el club, ¿no? Gracias, pues nada, terminamos esta sesión.